sesión 88 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y de la sesión 89 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria nos da la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio ordinario del director nacional de Vialidad subrogante, señor Álvaro Alruiz, de fecha 13 de mayo, en respuesta al oficio 578, mediante el cual informa que para la temporada 2024-2025 se cumplió el 100% del plan de despeje de 426,7 kilómetros de faja en la región del Biobío y 80,9 kilómetros de cortafuegos en la Araucanía. Se adjunta minuta que incluye el despeje de fajas y cortafuegos en las regiones referidas. En cuanto a la adquisición de maquinaria por parte de los gobiernos regionales, el Biobío ha concretado compras en 2022 y 2023. En cambio, la Araucanía no ha gestionado adquisiciones recientes, aunque se prepara un proyecto para renovación de camiones planos a presentar en el año 2025. Informes, rescate de excursionistas negligentes, casos de Argentina, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Italia, e imprudencia temeraria de excursionistas, operaciones de búsqueda y rescate Chile Derecho Comparado, elaborada por los funcionarios de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras Claudia Cuevas Saavedra, Soledad Mortera y Virginia Lousesau, de fecha 2 de junio, en el marco de la discusión del proyecto de ley que está en tabla hoy, boletín 17.347-22, que sanciona la imprudencia de excursionistas que generan operaciones de rescate. Otro oficio de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 2 de junio, en respuesta al oficio 576, por medio del cual remite adjunto el informe Respuesta de Emergencia y Gestión de Desastres en el Derecho Internacional, principales instrumentos internacionales sobre la materia, elaborada por la funcionaria Andrea Vargas. Y finalmente, correos electrónicos de fecha 2 de junio de bomberas en servicio y exbomberas, quienes relatan situaciones reiteradas de acoso, discriminación, hostigamiento, represalias y abandono institucional en distintos cuerpos de bomberos del país, particularmente hacia mujeres que han alzado la voz o ejercido el liderazgo, reflejando una cultura organizacional donde el abuso es minimizado, invisibilizado o castigado, y donde el acompañamiento de redes como la Red Nacional contra el Acoso ha sido clave para buscar justicia y protección. Se hace presente que solicitan audiencia. Esa es toda la cuenta. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Una consulta, secretaria, el primer oficio del director nacional subrogante de Vialidad obedecía a una consulta que habíamos enviado, ¿verdad? Sí. Específicamente, había sido 578, ¿sí? al oficio 578. Perfecto. Tenemos a la vista los informes de la Biblioteca del Congreso Nacional y agradecemos a los funcionarios que los elaboraron, por supuesto. Y me preocupa el punto 4. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Ragpet. Más que lo que... Muy buenas tardes. Más de lo que se haya leído es algo que no ha llegado. Es respecto de una petición de audiencia del alcalde de la ciudad de Pucón. No ha llegado nada de eso relacionado con el riesgo volcanológico que tiene esa ciudad y todo su entorno rural. Él había dicho que, o me dijo que quería pedir una audiencia, y por otro lado porque el Centro Volcanológico del Sur está con algunos problemas y él quería plantear una situación relacionada con esa situación. Entiendo que no ha llegado nada de eso. No ha llegado, pero oficiamos en ese sentido. Sí, el diputado Becker lo había solicitado, efectivamente fue oficiado, pero no ha llegado nada del alcalde de Pucón. ¿Y del centro de No, porque lo volcanológico? mandamos en la última sesión. No, lo mandamos la Tampoco semana... ha llegado nada, porque es una situación bien delicada. Hace 2 semanas lo mandamos, sí. ¿no? Sí, hace 2 semanas. Bueno, ya, lo de que envíe la nota para recibirlo. Él quiere personalmente venir a la comisión, justamente, entre otras cosas, por ese tema. Perfecto. ¿Quiere que lo citemos en lugar de esperar la respuesta? ¿Que lo invitemos? Sería bueno invitarlo, porque justamente entonces a quien está a cargo de la red vulcanológica primero, y también en conjunto al alcalde de Pucón. Sería ideal, porque del volcán Villarrica la zona que más riesgo tiene hoy día es la comuna de
Pucón. Y si Perfecto. no tenemos un centro volcanológico que esté funcionando adecuadamente, obviamente que estamos Perfecto. colocando en riesgo una población muy, muy grande de la región de la Araucanía. Entonces, a quien esté a cargo de la red vulcanológica de Chile y además el alcalde de Pucón para estos efectos, ¿estamos de acuerdo, mis estimados? ¿Sí? Gracias. Acordado. Mm, Diputados Cifuentes. Presidenta, la carta que llegó de las mujeres reclamando por conductas impropias que se dio cuenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a tratar? Eso me preocupa. Dice correos electrónicos. ¿Cuántos correos electrónicos? 9 correos, pero corresponden a distintas personas o es... Perdón. Por su intermedio, presidenta. No las quisimos individualizar con los nombres, pero Sí. están individualizadas las personas con los correos electrónicos de distintas partes del país. Son casos particulares. Yo creo que para poder invitarlas a estos efectos tendríamos que, si la situación lo amerita, por lo que estoy viendo solamente de la cuenta, debería ser una sesión secreta, me da la impresión, para que podamos escuchar los relatos. No he visto los correos electrónicos. ¿Podemos hacer una...? Ya, perfecto. Los voy a tener a la vista y los voy a leer, si ustedes me permiten, reservadamente, para efectos de... No aquí, no, yo los voy a leer, sí, sí, yo los voy a leer, no ahora, por supuesto, y voy a proponer una sesión reservada en dicho caso, ¿cierto? Para que podamos escuchar algunos de los relatos. No sé si, porque no los he leído, entonces no sé si están judicializados, si hay denuncia, no, nada al respecto, así que voy a proceder primero a revisarlos antes de proponer una sesión, ¿les parece? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, diputados Fuentes. Ojalá que pueda resolver ahí cuál es la facultad o la función que tendríamos nosotros Respecto de aquello. respecto a una denuncia como esa. Sí, claro, sí, claro. Por eso me gustaría saber si están judicializados, significa que es para conocerlo. Si no lo están, para sugerir aquí el procedimiento y para ver en qué estado se encuentran dichas denuncias. A lo mejor hay procedimientos internos, en cuyo caso podríamos consultar a bomberos. Si existen procedimientos internos, tal vez hay sanciones al respecto. Por eso prefiero leerlos reservadamente y luego ponerlos en conocimiento general de los hechos a ustedes, si me lo permiten, para que tomemos alguna decisión al respecto. ¿Sí? Don Fernando Recio, aprovechamos de darle la bienvenida, como siempre, en representación de la Junta Nacional. Fernando. Gracias, Presidenta. Solamente informar que la Junta hace ya varios años atrás elaboró y remitió a todos los cuerpos bomberos un protocolo de investigación de este tipo de hechos, ¿ya? El grueso de los cuerpos bomberos lo han adoptado, hay otros que tienen sus propios procedimientos, mejorados, con algunos cambios. Desconocemos la situación en particular de las denunciantes. Normalmente en cada una de las regiones hay un asesor, que es normalmente una superintendenta o algún bombero de trayectoria, generalmente todas mujeres, que son las asesoras de las respectivas regiones en esta materia, ¿ya? Así que si es posible que nos pudiera remitir los antecedentes para poder verificar nosotros con los cuerpos bomberos cuál es la situación y cuál ha sido la tramitación que le han dado a esas denuncias, Sí. para poder ver. Sí, claro, es muy importante no vulnerar en esto a las denunciantes, por cuyos efectos vamos a guardar reserva de su relato en este caso. Por eso me pido la facultad de poder leerlos reservadamente. Y existiendo, en algunos dice que existe denuncia, no solamente estoy haciendo una leída rápida, en cuyo caso ahí le vamos a solicitar, por supuesto, la información. Capaz que alguno de estos se haya materializado en alguna denuncia para que nos puedas informar oportunamente, Fernando. ¿Ya? Me quedo con ellas entonces. ¿De acuerdo? Entonces les informaré, acordamos eso, les informaré oportunamente para que podamos tomar alguna medida, en cuyo caso podríamos tomar incluso una sesión reservada, ¿verdad? Sí, con el quórum de 9 diputados. Con el quórum de 9 diputados, perfecto, perfecto. ¿Y eso tenemos que acordarlo en sesión o podemos...? Ya, de acuerdo, en sesión.
Bueno, continuamos entonces con la orden del día de hoy y esta tiene por objeto tratar de reabrir el debate de conformidad a lo establecido en el artículo 210 del reglamento de la corporación del proyecto de ley iniciado en moción que sanciona la imprudencia de excursionistas que generan operaciones de rescate correspondiente al boletín 17.347-22 en primer trámite constitucional y reglamentario. Se invitó a los autores de la moción y específicamente el objeto tenía, o sea, la sesión tenía por objeto poder volver a tratar este proyecto que lo aprobamos la última semana de sesión, puesto que la Secretaría, dentro de su diligencia, había encontrado algunas inconsistencias que decidió poner en nuestro aviso, ¿verdad? Ante lo cual el diputado mocionante, Cristian Araya, presentó unas indicaciones que tenemos aquí a la vista. Entonces, estas indicaciones, ¿sí? ¿Damos lectura? ¿Sí? ¿Damos lectura, por favor? No, comenta usted mejor, sí. Sí, sí, por favor. Sí, gracias, Presidenta. Diputado. A modo general, la idea era, la Secretaría advirtió algunos errores en relación a que se hacía referencia al artículo tercero que había sido eliminado, por tanto estaba mal citado. Luego, para dar mejor consistencia, se corrige las menciones, por ejemplo, en alguna parte se hablaba de excursionista o senderista, y luego en una parte se hablaba solo de excursionista. Entonces, correcciones que tienen un carácter más bien formal, y una corrección que es en el artículo 2, que tal vez lo más relevante, que hacía referencia en un área protegida público-privada. Entonces estamos circunscribiendo esto solo a las áreas protegidas, lo que en la práctica en el fondo reduce mucho su rango de aplicación, y la lógica de todo esto es de las zonas agrestes, que incluye zonas protegidas, públicas, privadas o no. O sea, ese es el concepto donde estamos apostando a que se implemente esta normativa. Entonces, en esa línea se presentan en el fondo estas seis correcciones, que son la gran mayoría de forma, y tal vez la más sustanciosa en términos de contenido es el cambiar el tema área protegida pública o privada por zona agreste, que es, en realidad, revisando las ideas matrices del proyecto, ese es el concepto matriz para poder referirse a la zona en la cual ocurren estos hechos. Gracias, Presidenta. Muy bien. Le doy la palabra a la señora secretaria abogada de la comisión. Gracias, Presidenta. Voy a dar lectura al artículo primero, con la indicación del diputado Araya. Y si les parece, unas propuestas también, en el mismo sentido de dejar que todo el texto sea congruente. ¿Tienen todos comparados? ¿Le falta alguno? Creo que... A mí me falta. Ahí le falta. Aquí hay uno. Y Aquí. diputado Rato. Aquí hay otro. ¿Alguien más? ¿Alguien le falta? ¿No? Ya, pues si llega algún diputado. El artículo primero, que dice: la presente ley tiene por objeto sancionar la imprudencia temeraria en el caso que un excursionista, aquí está la indicación del diputado Araya, excursionista, senderista o montañista, o grupos de ellos que requieran ser auxiliados por equipos de rescate, y acá, para hacerlo congruente, habíamos incorporado equipos de búsqueda, rescate o salvamento, para que sea igual que el artículo tercero. Ese respecto al inciso primero, en el inciso segundo no hay modificaciones. Respecto del 1. Claro, entonces sería incorporar la palabra montañista y equipos de... Claro. Y equipos, en vez de solo, que no sea solo equipos de rescate, sino también de búsqueda, rescate o salvamento, para hacerlo congruente con el artículo tercero. Perfecto. Esas dos modificaciones. Perfecto. Si les parece. Si les parece, ¿le aprobamos las modificaciones? ¿Estamos de acuerdo? ¿De forma unánime? ¿O te va a tomar la votación? Voy a tomar la votación. Y luego después la repetimos. Perfecto. Diputado Araya. A favor. Diputado Barrios. A favor. Bobadilla, ¿no? Diputado Cifuentes. A favor. Diputada Medina. No, Muñoz. Diputada Muñoz. Diputado Ramírez. A favor. Diputado Radger. A favor. ¿Y Presidenta? A favor.
Se aprueba por unanimidad, 7 votos a favor, sin abstenciones y sin rechazo. Aprobada entonces la primera indicación. Continuamos. El artículo segundo, hay una modificación, también una indicación del diputado Araya. Voy a hacer lectura. Cuando se realice una actividad de excursión, senderismo o montañismo, dentro, aquí hay que modificar dentro de un área protegida pública o privada, en una zona agreste, se deberá dar aviso a la administración o persona responsable o en su defecto a Carabineros de Chile o a la municipalidad correspondiente. Eso sería incorporar senderismo o montañismo y reemplazar dentro de un área protegida pública o privada por una zona agreste. O sea, en el mismo sentido de lo anterior. Y se agrega lo de zona agreste. Sí, todo ¿Sí? lo que dice. Perfecto. ¿Con la misma votación lo aprobamos? Sí. Perfecto. Un segundo. Dos indicaciones. Dame un segundito. La diputada Medina... Se retiró. Muñoz. Atroz, se me confunde. Sí. No, atroz. 600. El artículo tercero, bueno, el artículo tercero se rechazó. No hay Sí. Así que pasamos No hay al- ninguna al indicación. cuarto que pasaría a ser tercero. Así es. Dar aviso. En el punto 4. Sí. A ver, El lo voy a- punto cuatro. como la tenemos acá. ¿Lo tienes ahí? Sí, pero es que no, como tengo que ir leyendo. En caso de que Carabineros, Socorro Andino, Bomberos u otra entidad deba realizar labores de búsqueda, rescate o salvamento para auxiliar a personas que hayan incumplido lo dispuesto en el artículo tercero de la presente ley. Y habría Es que eso hay que reemplazarlo claro. por en zonas agrestes, claro. Exacto. Perdón, incumplido lo dispuesto. En el artículo segundo quedaría. No. O La en- indicación es para auxiliar a personas en zonas agrestes. Ah, ya, perfecto. No hacemos la referencia al Sin 2, sino que lo referencia, reemplazamos por zona claro. agreste. Exacto. ¿Sí? Diputado Araya, por favor. Sí, porque en el fondo la idea ahí es que si concurren a un rescate en esa zona, ellos dan cuenta y será el juez de policía local que determinará si hubo imprudencia o no. Perfecto. Esa es un poco la lógica y no que haya una determinación o una evaluación ahí para eximirlo de ese Perfecto. trance. Que eso era lo que estaba ya. Dichas entidades deberán presentar la denuncia correspondiente ante el juzgado de policía local de la comuna donde ocurrieron los hechos o donde se coordinaron las operaciones de búsqueda, rescate o salvamento. Ujú. Bueno, acá habíamos con Macarena modificar la referencia. El juzgado podrá imponer sanciones en forma de multa. Podrá imponer multa. Claro. Una multa de hasta 10 UTM. Ujú. Dichas multas irán en beneficio de la o las entidades que hayan participado en el rescate en la forma que determine el juez. Perfecto. Inciso segundo, en el caso del... Inciso segundo. En el caso del excursionista senderista o montañista, esa indicación no está, pero lo agregamos como acuerdo, Sí, por favor. Para que sea concordante con la primera indicación. ya. Acredita haber realizado el registro y acá se modifica Se por modifica aviso registro por aviso, claro. correspondiente de que trata el artículo 2, ya sea la administración o persona responsable del parque o reserva que se pretende recorrer, o en su efecto Carabineros de Chile, podrá eximirse el pago de la multa. Por Punto seguido, se considerará para la aplicación y cuantía de la multa la preparación que pueda tener el excursionista, tanto personal como material, para la actividad realizada, considerando las conductas temerarias de que trata el inciso segundo del artículo primero. Y ahí se cambia, podrá eximirse del pago de la multa por podrá ser eximido del pago de la multa. Perfecto. Puesto que no es una atribución de la persona, sino que del juez de policía local en este caso. ¿Sí? Sí, hay que tener que tomar de nuevo la votación porque esta hora están jugando la diputada Están- Muñoz y la van- diputada van- Medina, están jugando y se sientan donde mismo, solo para ver si estamos Yo que atentos. tengo un déficit. Solo es para ver eso. Cuando vengan, ahí vamos a estar mal. Yo me voy a confundir. Diputado Araya, Sí, que ahí la única observación es que, ¿ya? claro, para evitar en el fondo después del artículo 2, ya sea la administración o persona, como una reiteración, y tratando de ser un poquito más económico,
¿En qué inciso? Disculpe. En el inciso segundo del artículo 3º. Ya, en el caso del excursionista, senderista o montañista, que ahorita ha realizado el aviso correspondiente de que trata el artículo 2, ¿ya? Claro, es reemplazar todo eso, el ya sea ¿Ya? hasta de la multa por podrá ser eximido del pago de la multa. ¿Por qué? Porque en el fondo no tiene sentido repetir dos veces a quién tiene que hacerlo si el artículo segundo ya lo dice. ¿A Ya quién le sea da el la aviso? administración o persona Claro, responsable del claro, parque eso o ya está en el reserva. artículo segundo. Y lo segundo es que dice, podrá eximirse del pago de la multa. Aquí es, podrá ser Podrá eximido. ser, O sea, en el fondo sí, él, porque él no no es se, una facultad de él no se va a facultar. Así es. Perfecto. Eso, Solo ya. para entender, con posterioridad al artículo segundo, desde la palabra ya sea la administración hasta multa, Sí. antes Sí. del punto seguido, Por la se frase, reemplaza por la frase podrá ser ser eximido eximido el del pago de la pago de multa. Sí, está en el número Perfecto. 6. Perfecto. Ahora sí tiene que tomar de nuevo la Vamos a tomar votación, la por votación. favor, Cristina. Ya. Diputado Araya. Diputado Barrios. Diputado Badilla, no. Diputado Cifuentes. Diputada Medina. Diputado Ramírez. Diputado Raje. A favor. Diputada Riquelme, presenta. A favor. 7. El artículo tercero. Y el artículo cuarto, que pasó a ser o sea, el quinto que pasó a ser cuarto, no tiene ninguna indicación, así que no reabrimos debate respecto a ese. Perfecto. Perfecto. Entonces lo aprobamos y ahora sí. Sí, lo Ahora tenemos sí, designado. ya habíamos tenido. Diputado sí, Araya. diputado Araya era el informante. Sí. Pero puedo dejar al diputado Fuente, Sí. no tengo ningún problema. Sé que hará una lectura enérgica. Bueno, ¿sí? ¿Continuamos? Muy bien, entonces continuamos con el punto 2 de la orden del día y se continúa la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos. El que modifica el decreto ley 1757 de 1977 para facilitar el acceso a los beneficios establecidos para bomberos que sufren accidentes o contraen enfermedades en acto de servicio, actividades relacionadas, boletín 15.748-22, y el que modifica el decreto ley 1757 del 77 que otorga beneficios por accidentes y enfermedades a miembros de los cuerpos de bomberos para precisar la inclusión de afecciones de tipo psicológicas, que corresponde al boletín 15.912-22 en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos había sido invitado el señor ministro del Interior, don Álvaro Elizalde Soto, ¿verdad? Que estaba pendiente su confirmación, y obtuve el llamado el día de hoy y lo informé oportunamente del subsecretario del Interior, que me relató que para estos efectos estaba pendiente la reunión con la Comisión para el Mercado Financiero y que iba a asistir a dicha reunión y me pedía una semana más, pareciéndome imprescindible que tuviese la reunión con la Comisión para el Mercado Financiero para poder efectivamente acceder a esta solicitud. Le di la semana, por supuesto, lo consulté a los que me contestaron en el WhatsApp, por lo tanto, para la próxima semana tendremos su presencia con la respuesta, esperemos que sea afirmativa, para poder proceder a la discusión de este proyecto de ley. Otorgo la palabra respecto de este punto, si alguien quiere señalar algo. Fernando. Gracias, Presidenta. Hoy día recibí la llamada del representante del subsecretario, de don Camilo Gres, que es el jefe de la división, y mañana tenemos una reunión con la abogada que estaba revisando el proyecto para dejarlo listo para poder presentarlo la próxima semana. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, yo creo que ha sido afortunado, ¿verdad?, que hayamos insistido tanto. Creo que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido, muy coordinado, de parte de todos los parlamentarios, las presidencias precedentes y de la Junta Nacional, para que podamos obtener rápidamente una respuesta. Yo creo que por primera vez podríamos estar a punto, a puertas de esta respuesta, y esperamos que sea afirmativa, porque es un tema muy importante y muy relevante para todos nosotros, así que esperamos con ansia la próxima sesión, entonces, donde va a venir el subsecretario del Interior. ¿De acuerdo? Acabamos de recibir un nuevo correo electrónico. Es uno de los que ya, en este mismo sentido,
no estaba impreso, así que ya lo tenemos en nuestro poder. Diputado Araya. Presidenta, en relación a esto entiendo que, a ver, para poder aclarar un poco el estatus de las cosas, ya llevamos, no sé si un año y medio, pidiendo que se avance esto como comisión. Bueno, al parecer, ya que lo pusimos en tabla, avanzó, y aprendido esto, podríamos en la próxima sesión citar a votar en general, si en el fondo todavía no está esa votación, hasta donde entiendo. Entonces, como vamos a tener al principio la exposición, al final de la exposición correspondiente, Votarlo en general. votemos en general, de modo que nos aseguramos la presencia de las autoridades respectivas para que vengan a exponer. De lo contrario, bueno, nos veremos forzados a tener que votarlo sin Me parece. su Me parece. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo que si tenemos a votar en general para la próxima sesión? Aprovechando que vamos a tener invitados, entonces tendríamos que invitar también a la Junta Nacional y tendríamos que invitar al presidente de la Junta Nacional o a quien designe en su caso, en este caso al vicepresidente, ¿cierto? Y al señor subsecretario del Interior. Muy bien. ¿Quién designe? O quien designe. O a quien designe, ¿sí? Camilo Brea, claro. Bueno. Sí. Entonces aprobamos votarlo en general para la próxima sesión. Qué avance, qué rapidez. Los felicito, estimados colegas. Claro, también. Bueno, pasamos a los puntos varios. ¿Se ofrece la palabra sobre los puntos varios? No va a decir nada respecto del punto aquel. Estoy esperando el pase para... Diputado Araya. Es un proyecto que quiero, que me gustaría poder enviárselo en el fondo durante la tarde, está listo, que a propósito de la obligación de grabar en vidrio y espejos laterales las patentes de los autos. Bueno, en este proyecto fue excluido Carabineros de Chile, la Fuerza Armada, pero no fue excluido Bomberos de Chile. Y en la práctica hoy está generando que los carros que no se los roban, o sea, esa es la práctica, no se los roban, en muchos casos están en el fondo con la dificultad, o obligándolos a hacer un gasto, o con la dificultad de tener que hacer esto, o lisa y llanamente incumpliendo. Lo mismo con el material rodante del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios, más conocido como SEI, que también no tiene ningún sentido, al igual que Gendarmería. Entonces, podríamos, y esta es mi proposición, si lo tiene bien, les puedo presentar el proyecto, ya está redactado, y que lo traemos de forma rápida porque no tiene mayor complejidad que un artículo único, y que lo vamos a despachar a la brevedad, porque en el fondo tampoco no tiene sentido que estén grabando los vidrios de los carros bombas si no se los roban. O sea, que ese era el objetivo del proyecto. Afortunadamente. Y ojalá, por ahora. ¿Cómo? Aún, ya, muy bien. Preséntelo, envíenoslo, ahí está, envíenoslo, para que podamos también firmarlo, diputado Araya. ¿Tienes alguna observación respecto de eso, Fernando? ¿No? ¿Ya lo conversó previamente? Perfecto, me parece. Bueno, respecto de los mismos puntos varios, yo quiero darles cuenta de un oficio ordinario, el oficio 1143 del 28 de abril del 2025, que son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Es un oficio que da respuesta a las transferencias a bomberos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿cierto? Y a raíz de los casos de las corporaciones y las fundaciones, recordemos que había salido un instructivo, una circular de Hacienda, que ponía ciertos requisitos para los traspasos de dinero, y entre esos afectaba sin duda a Bomberos de Chile, y por lo menos en mi región se quedó sin poder hacer un traspaso de 800 millones, precisamente porque no podían ellos sacar boleta de garantía, vale vista o presentar alguna garantía para estos efectos. Bueno, insistimos mucho, las presidencias anteriores solicitaron audiencia con tanto en DIPRES, ministro de Hacienda, para poder agilizar esta materia. Oficiamos como comisión en reiteradas ocasiones, y este oficio 1143 de la subdirectora de presupuesto dirigido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo es muy breve y dice lo siguiente:
Mediante el oficio citado en antecedente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo se dirige a esta DIPRES a raíz de una consulta de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Agorechi, relativa a la aplicación de los artículos 24 y 25 de la Ley de Presupuestos 21.722, particularmente con el objetivo de despejar si los cuerpos de bomberos son considerados organismos ejecutores de política pública o si son organismos beneficiarios de dichos recursos. 2. Al respecto, cumplo con informar a usted que para los requisitos contemplados en el articulado de la Ley de Presupuestos del año 2025 se debe considerar a los cuerpos de bomberos y a la Junta Nacional de los Cuerpos de Bomberos de Chile en calidad de receptor beneficiario y no como organismo ejecutor. Por lo anterior, deberán aplicarse aquellos requisitos que resulten conciliables con su especial naturaleza y objeto legal. Saluda atentamente a usted. Y esto fue distribuido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a la Asociación de Gobernadores, sector descentralizado de DIPRES y la Oficina de Partes de DIPRES. Yo quiero resaltar este oficio, que ha sido un trabajo en conjunto de Agorechi, ha sido un trabajo en conjunto de todos y cada uno de los gobernadores, ha sido un trabajo en conjunto de esta comisión, de la Junta Nacional, y me gustaría para estos efectos poder citar a la próxima sesión para ver la aplicación práctica que esto va a tener, ¿cierto? Puesto que existen muchas transferencias pendientes al presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, que es el gobernador de mi región, don Pablo Silva Amaya, junto con el presidente de la Junta Nacional, o a quien él destine al efecto, de manera tal de reconocer su trabajo en la elaboración y en el objetivo de este oficio y ver cómo vamos a destrabar aquellos procesos de transferencias de dinero tan importante para Bomberos de Chile. ¿Estamos de acuerdo? Como segundo punto. Como segundo punto, así es. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Entonces despachamos las invitaciones. ¿Algo más respecto de los puntos varios? Qué comisión más eficiente, por Dios. Nos merecemos, sí, cierto. Aquí, sí, ya, tenemos otro punto, el último, no se preocupe, diputado, no se preocupe. Tenemos un último punto. Sí. Ya. Queremos pedir sí. Me han solicitado aquí un oficio a la Junta Nacional para que dé cuenta acerca de los avances del proceso disciplinario relativo a los hechos ocurridos en el Cuerpo de Bomberos de Puchuncaví, en el que falleció el cuartelero de la primera compañía. Insistí en reiteradas ocasiones telefónicamente, estimado Fernando, para obtener información y fue infructuoso dicho proceso. Entonces le pido que nos puedas relatar respecto del proceso disciplinario administrativo llevado a cabo por bomberos ante esa circunstancia, que es bastante grave por lo menos por los hechos que conocí de la denuncia. ¿Ya? Para que la próxima sesión lo puedas relatar o informar por escrito, como sea. ¿Sí? Sí, por escrito. Muy bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien. Igual que la sesión de ayer. ¿Sí? Muy bien, ¿estamos? ¿Nada más? ¿Nada más? No, ayer no, aquí en la sala. No, en la sala. Bueno, entonces, habiendo cumplido con el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos por su comparecencia. Qué eficiente.